Capeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos esta semana del 11, ya hoy 11 de diciembre, la semana del plebiscito constitucional del 17 de diciembre de este domingo. Y comenzamos con varios temas que queremos comentar hoy día con ustedes. Vamos a hablar de la asunción a la presidencia de Javier Milei. Vamos a hablar del contenido de su discurso, esto de preparar de alguna manera a la población para un periodo duro que se viene en materia de ajuste, de control de la inflación y en definitiva de hacerse cargo, como él ha dicho, de un país que se lo entregaron prácticamente, dice él, en ruinas. Dice, damos por terminada una larga historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción, pero asumiendo que esa reconstrucción no será fácil, más aún cuando no solo tiene que hacerse cargo de un montón de problemas largamente arrastrados, sino que además no tiene mayoría en ambas cámaras, por lo tanto va a estar obligado a tener que negociar con aquellos que en algún momento consideró sus enemigos, como son todos los kirchneristas, porque él hace ahí un distingo, ya lo vamos a estar comentando respecto de del peronismo como tal. Bien, de eso, pero también de lo que está pasando en nuestro país, de lo que se viene, insisto, este domingo, la incorporación de la presidenta Bachelet a la campaña del en contra, los últimos dardos que se juegan en este juego que aparentemente no tiene mayor adhesión en la ciudadanía. Bueno, de todo eso y más quiero pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado, Eugenio Tironi, doctor en sociología, analista político. Ojo, él fue director de la campaña del No, así que también vamos a aprovechar a preguntarle acerca de algunos elementos de los contenidos de ambas franjas. Eugenio, ¿cómo estás tú? Y un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Muy buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Eugenio, ¿quién nos viera y quién nos ve, diríamos algunos, no, de estar hoy día enfrentándonos, cierto, lo que ha pasado, sin ir más lejos, con Argentina, ¿no? Que después de largos años de peronismo y un intento que no duró nada, ¿no? Que fue el intento de la derecha tradicional con Mauricio Macri, tenemos entonces a un ultraderechista como el nuevo presidente de Argentina por un lado, y segundo, estamos, ¿no es cierto?, a puertas de esta votación del 17 de diciembre con una constitución que algunos dicen es un programa de gobierno de las derechas. Bueno, quiero preguntarte, partir por ahí, ¿cómo observas tú esta reconfiguración del cuadro político regional y nacional? A ver, yo creo que nosotros desde nuestra formación como república que no tenemos muchos paralelos con la Argentina. O sea, Argentina no contagia a Chile, Chile no contagia a Argentina. Eso tiene que ver con la disputa entre Bello y Sarmiento en 1840, en la década del 40, 50 del siglo XIX. Sarmiento era un libertario que consideraba que las leyes, igual que la ortografía, tenían que surgir de la sociedad y de las costumbres. Bello era un normativista, consideraba que las leyes, así como la ortografía, tenían que civilizar, tenían que ordenar, tenían que educar a la población. Uno era un libertario, el otro era más bien un poeta, un literario. El otro era un político constitucionalista basado y estructurado en el Estado. Uno argentino, el otro venezolano. Curiosamente son dos inmigrantes que conformaron la identidad chilena, donde ganó Bello sobre Sarmiento. Pero Sarmiento ganó en Argentina, que era su patria. Y en ese sentido, la trayectoria política argentina es sarmentiana. La nuestra es más bien heredera de Bello. Y en ese sentido, en Argentina, lo de Milei no es tan excepcional. Bueno, hemos tenido este discurso, lo tuvimos con Perón, la nueva Argentina. Hay algo en el discurso originalmente peronista, Argentina potencia.
la gran Argentina, rodearse de banderas, digamos, ya hasta el pasmo, ¿ah? Eh, eh, la idea de un caudillo por encima de los partidos y sin los partidos, eso era Perón. Pero también estos experimentos que yo llamaría no refundacionales, sino que revolucionarios, o sea, la idea que vamos a partir de nuevo, vamos a recuperar la antigua grandeza argentina, ese mito, lo tuvo Menem, como tú recuerdas, Vigna, también lo tuvo Macri. Uh-huh. A ninguno de los dos les fue demasiado bien, ¿no? Y ahora es recuperado por Milei. Y Milei lo consigue muy buena ley, porque él efectivamente no transó estos principios en la campaña, o sea, lo defendió en todas circunstancias. A ver cuánto rato aguanta, cuánta tolerancia tiene este pueblo argentino educado y formado por Sarmiento, y no por Bey. Esa es la gran incógnita, yo creo que nos sacuda a todos. Uno diría, ojalá tenga éxito Milei, aunque sea parcial, aunque sea haciendo concesiones, aunque sea haciendo política, aunque sea moderando sus aspiraciones. Eso nos ayuda a todos, pero yo no veo, digamos, que efectivamente se puedan traspasar las experiencias políticas argentinas a Chile, ni la Chile a Argentina, porque tenemos una diferencia de base. Bien, ahora, dime. Dicho todo esto, sí, pregunta tú. No, termina ese punto porque ahí entramos entonces en el segundo. Terminado. Sí. Terminado. Bien, entonces, dicho lo anterior, por supuesto, claro, no son traspasables, son realidades muy distintas, pese a que estamos muy cerca, pero en definitiva tenemos hoy día, ¿no es cierto?, tenemos un proceso constitucional, te he leído todas las columnas, ya vamos a entrar en cada una de ellas, pero en lo grueso, digamos. Tenemos un proceso constitucional hoy día que ha sido fundamentalmente el fruto de las derechas, que son las que se impusieron por mayoría, ¿no es cierto?, en este Consejo Constitucional, un texto que finalmente no logró el consenso y la aprobación más amplia que se hubiese querido. En definitiva, un texto que, insisto, los propios constituyentes de derecha han dicho que es más un texto de derecha, por cierto, que cualquier otra cosa. Entonces, nuevamente, ¿cómo ves esa presencia, digamos, de esa derecha entre el Partido Republicano y la derecha tradicional en Chile Vamos, plasmada, ¿no es cierto?, en este texto que se va a plebiscitar este domingo? Yo pienso que esto hay que leerlo también un poco en una línea de tiempo un poquito más larga y conectándolo un poco con lo anterior. Lo que ocurre es que nosotros en Chile tuvimos esta erupción revolucionaria que se está acumulando, particularmente a partir del movimiento de los estudiantes en 2011, que cuestionan el modelo, pero que estalla el 2019 de una manera sorprendente para todo el mundo y adquiriendo niveles de violencia extremos que estuvieron a punto de desencarrilar nuestra democracia y destruir nuestra convivencia. La clase política aplicó una respuesta a lo bello, ¿eh? Vale decir, esto lo vamos a resolver en la arena constitucional. Y ahí iniciamos este proceso tan prolongado. Tan prolongado, pero que entre medio, quiero decir, nos permitió contener la violencia de octubre del 19, canalizar esa energía y mantener nuestra vida democrática. No hay duda que la pandemia ayudó. No hay duda también que el enorme gasto público bajo el gobierno de Piñera e incluso los retiros de los fondos de pensiones ayudaron. Pero el resultado es que nosotros tenemos hemos tenido una manera democrática de resolver nuestras profundas diferencias que estallaron a partir de 2019. Ahora, lo curioso, sin embargo, y que particularmente a raíz de lo que ocurrió en la convención, donde los grupos dominantes, que venían más bien de los independientes y de la izquierda más radical,
y en general de sectores identitarios, hicieron una propuesta de tal radicalidad que terminó despertando a todos los Andrés de ellos que llevamos ver, e incluso en sus formas más autoritarias y más conservadoras. Y eso fue el rechazo, eso fue el triunfo de los republicanos en la elección de consejo, eso fue, y eso es lo que nos tiene el día. O sea, yo pienso que todos los comentaristas, analistas que creyeron de que Chile cambió, ¿no?, y que cambiaba para siempre a partir de la experiencia del octubre del 19, estuvieron equivocados. Y si cambió, cambió en un sentido opuesto al que ellos pensaban, porque despertó un fantasma. Y ese es el fantasma del nacionalismo, de un espíritu autoritario, que eso hizo que Pinochet gobernara 17 años y que sacara el 44% en el plebiscito del 88. Un espíritu autoritario, además, que sea está particularmente radicado en los hombres, que ven con mucho temor el avance de la mujer y el feminismo, que está muy radicado en el mundo rural, en las regiones, que se ven amenazadas también por el cosmopolitismo de las ciudades y de la inseguridad en las ciudades, de la violencia en las ciudades. Recordemos que esto es muy clásico en todo el mundo, ¿ah? Quienes tomaron el Capitolio el 6 de enero eran buena parte de personas que no conocían Washington, nunca habían ido, ¿ah? Porque lo veían prácticamente como una ciudad perversa, ¿no? Y en su gran mayoría, por supuesto, hombres. Pero además despertó también a las personas mayores que se sintieron amenazadas por esta juventud que tiene conocimiento, se maneja en redes sociales y que se cree poseedora de la verdad. Y este grupo fue que ha ganado todos estos últimos tiempos, en lo que muestra que y es un grupo que no quiere echar abajo tampoco los cimientos capitalistas que se han formado en Chile en las últimas 4 o 5 décadas. Que no quiere volver a fórmulas colectivistas o solidarias administradas por el Estado, ¿no? Y hay que tener solidaridad, lo he dicho yo, en mi familia, a partir de mis propios recursos. Y en más solidaridad, heredar mis potenciales fondos de pensiones, si alguna vez llegara a tenerlo, que transferir mensualmente recursos al Estado para que se haga cargo de las nuevas generaciones. O sea, yo creo que esta reacción que se produce tras la convención también como que despierta y consolida esta cultura capitalista individualista, pongámoslo los adjetivos libertaria, pongamos los adjetivos que queramos, que se ha venido forjando en Chile por su propia experiencia histórica. Eugenio. Estamos llegando, por lo tanto, entonces después de este largo recorrido, estamos todos resignándonos a lo que tenemos. Pues lo que tenemos es finalmente una constitución reformada que nos ha permitido convivir, que nos ha permitido hacer reformas, que nos ha permitido ir introduciendo para lo que algunos anhelan, que son ciertas dosis de mayor socialdemocracia, que ha permitido para otros defender lo que más quieren defender, que es la libertad económica y la libertad de las personas, y estamos por resolver si mantenemos esto o radicalizamos los rasgos más capitalistas y más individualistas de nuestra convivencia, y yo creo que lo que está hecha es la respuesta de la FAO. Sí, Eugenio, de tus palabras y a partir también de lo que has escrito últimamente, ¿se puede desprender que para ti este proceso constitucional sirvió
como dices tú, para contener una crisis institucional, una crisis desatada, ¿no es cierto?, producto de las manifestaciones y, en fin, de todo lo que vino, ¿no es cierto?, a partir del estallido social. No es que haya empezado ahí, evidentemente, pero estalla, tal como dice su palabra, ¿no?, tal como dice el concepto. Pero, en definitiva, ¿sirvió este proceso constitucional para contener esa furia, para contener esa violencia, pero no necesariamente era la herramienta para resolver los problemas que el país tenía? Sí, concuerdo. Yo creo que esto es como la terapia. Uno cree que es una terapia shock, corta, ¿no? Y termina pegado en ella a veces 4 años, ¿no? Si no más. Y uno piensa en la terapia para resolver el problema de la pareja y termina en realidad escuchándose con su madre, ¿no? O rompiendo, mejor. Pues siempre los resultados de terapia son sorprendentes. Si no son sorprendentes es porque no sirvieron para nada. Y aquí no va a pasar algo parecido. Fuimos por... el estallido tenía más bien causas y motivos socioeconómicos, eran salarios, eran pensiones, era salud, y terminó en la cuestión constitucional, como por mafia. Y luego, en la cuestión constitucional que suponía era por la plurinacionalidad, por los pueblos originarios, por la diversidad, por los derechos de las mujeres, por una nueva relación con la naturaleza, por ponernos a la cabeza mundial del cambio climático, y por una mayor intervención del Estado, y por una mayor descentralización del Estado, terminamos en una propuesta como la que estamos hoy día visitando, ¿no? Está bastante... que tímidamente asume muchos de estos temas, esto hay que reconocerlo, pero de forma muy, muy tímida e introduce otros aspectos que para mucha gente son muy cuestionables. Entonces, eso fue lo que vivimos. O sea, y yo creo que en ese sentido, yo creo que si alguien me dice he perdido el tiempo, yo que no he perdido el tiempo. ¿Hemos perdido la plata en la terapia? Tampoco hemos perdido la plata. Si esto nos permitiría abordar otros temas que no fueron incluidos en la agenda, yo espero que sí. Yo espero que sí. Yo espero que sí, que por eso digo que todos nos resignemos a que esto es el marco constitucional que tenemos, que nos ha permitido avanzar en muchas cosas, digámoslo. ¿Qué tal si ahora entonces buscamos llegar a acuerdos que además están bastante cercanos? Como también están bastante en materias, como dije, de pensiones, de salud, de vivienda, de pacto fiscal, o como queramos llamarlo, pacto por el crecimiento. Yo creo que sería una buena respuesta a la clase política abordar esos temas, buscar acuerdos así, con la misma patriotismo, y con la misma sagacidad como fueron capaces de ponerse de acuerdo en torno al proceso constitucional. Yo no puedo entender por qué el mismo mundo político que llegó a idear una fórmula tan inteligente, tan sutil respecto a la cuestión constitucional, que llegó a concordar los 12 bordes, no podría ser capaz hoy día de concordar en esos temas que acabo de señalar. Si no lo hace, pasado el sitio cualquiera sea el resultado, va a ser por puro cálculo político y hablaría muy mal, digamos, de su, como dije antes, de su patriotismo. Bien, tú has dicho, en definitiva, Eugenio, que estamos enfrentando entonces este proceso, sea cual sea el resultado, con un resultado que además, más allá de lo que digan las encuestas, nosotros los periodistas y todos, tú también probablemente también estamos recibiendo, evidentemente, encuestas por supuesto, bajo reserva, porque ya el pedido de veda ya partió, pero en definitiva sabemos que todavía la opción del en contra sigue arriba.
pero los que conocemos cómo funciona esto, sabemos que lo que va a pasar este domingo, de verdad, hace muy difícil predecir un resultado. O sea, si queremos ser serios, hace difícil predecir el resultado, pero no sabemos. Pero ¿por qué te planteo esta introducción, digamos? Porque tú señalas que estamos enfrentando un proceso con una ciudadanía indiferente e irritada, de un debate que no entiende, de franjas que a ratos uno no sabe en qué lugar está, porque de alguna manera ambas apuntan a lo mismo. Desde el punto de vista estrictamente del marketing político, ¿cómo has visto el despliegue de ambas franjas electorales? Ha sido, yo creo, difícil para ambas porque han tenido que inventar un adversario un adversario bastante de papel. El en contra ha tenido que tomar el texto y subrayar y radicalizar las amenazas que contiene, que son amenazas que son bastante sutiles, que son a veces obvias para los expertos, pero que pasan totalmente desapercibidas para el chileno, la chilena común, porque son en general bastante técnicas, son en general pasto para eventuales constitucionalistas que quieran poner en cuestión ciertos derechos, ciertas posibilidades que se expresan hoy día, pero no hay nada en la nueva constitución que se propone que sea escandalosamente regresivo o que sea parte de los 12 principios a lo cual tuvo que someterse. Entonces, los creativos del encuentro han tenido que estrujar el exceso para encontrar los puntos débiles y ponerlos de relieve. Y lo han encontrado, finalmente, en estos aspectos que más han destacado, derechos de las mujeres. Es por eso que en general es un punto que ha pegado muy fuerte, sin ninguna duda. Disminución de recursos a las comunas más desfavorecidas, por esto de las contribuciones, y el quitarle dientes, muelas y uñas al Estado, en todos sus aspectos, pensiones, salud, educación, y también, incluso, como se ha visto, en su lucha contra el narcotráfico y contra el crimen. O sea, que el libertarianismo, el salvientismo, terminó por debilitar al bellismo y al Estado de Chile. Pero han tenido que, como dije, estrujar el mate para encontrar esos puntos de apoyo. En el caso de la Favor, ni qué decir, porque la Favor tampoco podía apelar a las grandes virtudes de la nueva Constitución, por cuanto son, como decía, bastante sutiles y guardan bastante pocas diferencias con la actual. No estamos planteando, como el caso de la Convención, una propuesta enteramente nueva, que va a cambiar el país. Entonces ha tenido que emplear sus recursos inventando un adversario, y que esta Constitución es contra el octubrismo, es contra el estallido, y presenta el estallido como el origen de todos los males actuales de Chile. Y los males actuales de Chile son la delincuencia, la inmigración, los problemas económicos, la violencia de la Araucanía, y Boric y otros los males. Perdón, y agrego la corrupción. Como si todos estos fueran males que surgieron en octubre del 19, y que Chile de pre-octubre era, como alguien dijo en su momento, un oasis. Entonces, apela a la nostalgia de lo que fue el Chile pre-19 y acusa a octubre y a sus defensores o quienes lo toleraron o quienes se conmovieron, se incluye a un sector de la derecha, hay que decir. En esos días de octubre del 19, parte de la derecha quería, no sé,
quería reformarlo todo. Y el mundo empresarial también está, recordemos, por hacer cambios profundos, ¿no? Bueno, acusa todo ello de haber sido la causa de todos los males que han venido, ¿no? Yo no sé en el sentido cuán efectivos han sido estos mensajes. Yo creo que han estado neutralizados uno a otro. La acción a favor desde el punto de vista creativo encontró un apoyo, una fórmula muy atractiva con el que se jodan. El asunto está el que se jodan es muy ambivalente. Que se jodan quién. Ellos lo dirigen que se jodan los que causaban el estallido, pero desde el punto de vista de la población que apoyó el estallido, recordemos, la gran mayoría de la población incluso apoyó la violencia. El que se jodan los ricos, se jodan los poderosos, se jodan los grupos dominantes. Eso es lo que pasa en cualquier persona en el campo, en cualquier persona en la profesión, ¿no? Esas personas no ven en Boric, digamos, o en el boricismo, la fuente de lo que ha sido su histórico sentimiento de dominación. Lo ven en otros segmentos, en otros estratos. Entonces, el que se juegan puede ser leído más bien el que se juegan los así llamados, ¿se acuerdan ustedes? Los poderosos de siempre. Y esto podría haber jugado esa fórmula tan creativa y tan inteligente que a lo mejor ha terminado por jugar a favor de México. Fíjate qué interesante. Sí, dime nomás, Eugenio. No, pero en todo caso, como digo, las dos franjas han tenido que extremar sus recursos para encontrar una narrativa. Sí, Eugenio, a propósito de estos últimos minutos, digamos, o de esta última milla, más bien, hemos visto dos aspectos que me gustaría comentar, digamos, me gustaría tu opinión respecto del efecto que eso puede tener, aun cuando yo comparto contigo, el efecto que todo esto va a tener lo vamos a saber naturalmente el domingo. Pero quiero preguntarte, fue muy comentada la semana pasada un video que circuló por redes sociales de la campaña de la Favor, que mostraba una persona, una señora, ¿no es cierto?, una trabajadora de casa particular, que abría un basurero y adentro del basurero había una cabeza y la cabeza parecía ensangrentada, o sea, muy, muy burdo, digamos, desde el punto de vista de un digamos, trabajo audiovisual, ¿no? Porque de verdad que era muy explícita. Más allá de si esto pasó o no pasó, por un lado, eso, me gustaría saber cómo observas tú, porque tú en uno de tus columnas de opinión tú hablas de algunas reminiscencias a la campaña del sí, y esta política de levantar el miedo, y esta cosa un poco del terror. Preguntarte si tú crees que eso puede funcionar en un país conmocionado por la delincuencia y conmocionado por la violencia. Yo creo que no. Yo creo que aquí efectivamente hay rememoranzas con la campaña del sí, porque el sí partió, aquellos que lo pudiesen recordar, mostrando los logros del gobierno militar, económicos, sociales. Y cuando vio que iba perdiendo lejos la guerra de la franja, se cambió a esta forma, a buscar un enemigo, y el enemigo no podía ser el no, que el no era ninguna realidad, sino que eso fue a la Unidad Popular. Y le dio como caja a la Unidad Popular y acusó de que si ganaba el no volvía a la Unidad Popular y la violencia después de la democracia. Lo que hizo la campaña de la Favor fue exactamente lo mismo. No se podía ir contra el en contra, porque en contra de la actual Constitución, que ellos habían defendido. Pero incluso habían acusado a Piñera de traidor por haberle entregado en noviembre del 19. Entonces fueron ¿contra qué? Contra el estallido. Y contra los que defendieron, o sea, encontraron ahí. Ahora, lo que ha hecho esta campaña, sin embargo, de la Favor,
ir muchísimo más lejos. No, sí, ha ido más lejos incluso que la del sí. ¿Se acuerdan que en la campaña del sí cuando venía una retroexcavadora? Era una máquina que Ujú. avanzaba sobre un niño o una niña, y que al punto que el momento en que la iba a aplastar se detenía y decía: esto habría ocurrido si gana el no, ¿no? Que hay algo parecido con el uso casi del terror, ¿eh? Y de la estética del terror para levantar como amenaza el triunfo del en contra. ¿Tiene éxito este tipo de estrategia? Yo lo dudo. Y aunque lo tuviera originalmente, tiene un gran problema que es usar la rabia, es usar los peores sentimientos eh, para tu causa, ¿no? Porque eso es la rabia, como dijo en una columna Daniel Matamala, es el odio, digamos, hurgar en los peores sentimientos que después son muy difíciles de eliminar o de evitar, eh, para poder construir una convivencia, ¿no? Que es lo que necesitamos. Eh, Ahora, y además tiene siempre un riesgo que la contraparte te ocupe de esos recursos y te los devuelva. Yo creo que algo que bastante inteligentemente hizo en contra con que se juega. Me Claro. pregunta que se juega en quién. Y, Mm. y la verdad que esa pregunta ha sido importante. ¿Se juega en quién? ¿Ah? Eh, Sí. entonces no me parece que, habiendo tan poca discrepancia en los textos mismos que estamos revisitando el próximo domingo, Domingo, claro. tan poco entusiasmo, tan poca adhesión del alma por parte de Mm. los que vamos a votar, los chilenos, usemos recursos tan extremos en la comunicación. Eugenio, y la incorporación de la presidenta Bachelet en la campaña del En Contra, que ha sido muy comentada, salieron las mujeres de la Favor diciendo que no es cierto lo que ella está diciendo respecto de que retroceden las mujeres en sus derechos. En fin, ¿cómo observas tú esa irrupción? ¿Tiene algún efecto? Bueno, yo creo que en esto último, ya que no es la última milla, esto es la última, eh, el último tercio, menos de un El último tercio de la tercio. última. Menos, claro. eh, cualquier, cualquier cosa eh, puede influir, ¿no? Eh, y hay que tener cuidado, sin embargo, con ser demasiado creativos porque te puede jugar en contra, un poco lo que decía respecto a la cabeza del cadáver, digamos, en el basurero. Fue, por ejemplo, rechazada incluso por un candidato presidencial de la derecha en la elección pasada con Ignacio Urión, diciendo: no tenemos que, si llegamos a esto para ganar, nuestro triunfo va a ser un triunfo pírrico, ¿no? Eh, Ahora, yo creo que la inclusión de Bachelet, eh, como que es de todo, es como enteramente natural, o sea, porque si hay alguien que representó la lucha de las mujeres por acceder a posiciones de poder y por defender sus derechos, por ampliar sus derechos, eh, ha sido Michelle Bachelet. Y el hecho que ella ponga levante un grito de alarma por esa cuestión, que, que según muchos expertos está escondida, digamos, la propuesta actual, es relevante. Creo que yo, desde el punto de vista también, otra vez, si tú me preguntas en mi comunicacional, creo que la Mm. pieza esta eh, de ella en la cancha diciendo que es objetivo nivelarla se pone en cuestión, es muy bien hecha con eso audiovisual. Mm. Eh, que yo creo que a esta altura el baile, lo que se haga, ya no está destinado como a convencer a nadie que se cambie de territorio, está más bien destinado a afianzar los territorios propios. Y desde ese punto de vista, sí, yo creo que la figura de Michelle Bachelet y la cuestión que levanta es,
es reforzadora de lo que es curiosamente el voto más duro del en contra. El voto más duro del en contra son las mujeres. Las mujeres. Bien, se nos va acabando el tiempo, por favor, se nos acabó el tiempo en realidad, pero Eugenio, no puedo dejar de preguntarte por la columna que tú escribiste, no fue una columna, fue una entrevista que tú diste a Exante a comienzos de octubre, donde tú señalas que para mí que gane el a favor sería lo mejor, al gobierno le conviene que gane el a favor, quiero mirar lo que está surgiendo y si hay buenos motivos no tengo el más mínimo escrúpulo en votar apruebo. Eso era en octubre. ¿Cuál es tu posición hoy día? Bueno, yo creo que la lectura de la entrevista es un poquito parcial, porque lo que yo decía, yo espero que la convención, que el Consejo Constitucional tenga la generosidad, la inteligencia y el patriotismo necesario para llevarme a votar a prueba. Vale decir que no altere sentido el acuerdo de los expertos, que había conseguido la unanimidad, 100% de respaldo de un grupo que venía de todo el arco político, de republicano a comunista, y que por lo tanto nos proponga un texto concordado 100% o 95% por el Consejo Constitucional, y de tal modo que nos invite a todos a sentir lo propio y nos invite a todos a ratificarlo en un plebiscito donde, como dije, todos podamos votar a favor, y yo lo haría encantado, ¿no? Como lo hice el año 89. ¿Y qué pasó con ese deseo tuyo? Lo que pasó es que ese anhelo fue traicionado. Como también creo sí que lo traicionó la convención, pero esto lo traicionó de forma más gratuita, porque ya no estaba el espíritu refundacional, no había nada de eso. Era cuestión de tomar la propuesta del Consejo, hacerle pequeños ajustes. Yo lo habría aceptado, porque el Consejo era soberano para eso, pero mantener su espíritu, mantener su columna vertebral, mantener y haber obtenido en el Consejo Constitucional una mayoría aplastante o una unanimidad. Lo que yo decía en esa entrevista, en el fondo, está destinado a pedirle a los consejeros, incluyendo a los gobiernistas, por favor busquen un acuerdo. Por favor busquen un acuerdo que me permita votar a favor. Pero en definitiva, se dividió entre los dos. Y cuando se divide entre los dos, como fue, ¿no es cierto?, aquí íntegramente, cada uno tiene que tomar una opción de acuerdo a su historia, a su trayectoria, a su comunidad de referencia, a sus valores. Y en ese sentido, yo dije muchas veces, yo voy a votar por aquello que sostengan figuras como Verónica Undurraga o como un Aldo Valle, ¿no? O una Alejandra Klaus del comité de expertos. Y si esas personas nos están diciendo, o me están diciendo a mí, ojo con la propuesta que surgió del Consejo a partir de la hegemonía de republicanos, yo me sumo a sus voces y yo personalmente voto en contra. Bien, pues Eugenio, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti mismo. Que estés muy bien. Un gusto como siempre. Gracias. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch, ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso estamos conversando con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Ya regresamos.
En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.